¿Qué pasaría si nosotros cogemos una dieta mediterránea? De esa dieta mediterránea excluimos los alimentos de origen animal y los sustituimos por proteína de origen vegetal. Carnes rojas se suele suponer o llevar a técnicas culinarias en las cuales se pueden generar compuestos carcinógenos cuando se quema, por ejemplo. Todo un alimento queda supeditado tanto al del alimento que estamos consumiendo como al del alimento que estamos dejando de consumir. Buenas tardes, noches, días, bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce el Movimiento, el podcast de la Escuela Emotion. Hoy tenemos el placer de estar con Miguel López. Miguel es doctor en Ciencias de la Alimentación y profesor universitario en la Universidad Francisco Vitoria. En redes seguro que le conocéis con el nombre de NutreConciencia y nos hace muchísima ilusión que sea Miguel quien sea el primer nutricionista que viene a nuestro podcast para hablar sobre alimentación. ¿Qué tal? Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que es un auténtico placer estar aquí con vosotros y sobre todo compartir quizás en ámbitos que son diferentes, que al final están muy ligados al estilo de vida, pero creo que podemos sacar cosas en común que yo creo que puede ser de gran valor para todos los que estén escuchando el podcast. Seguro. Tengo muchísimas ganas de esta charla, pero antes, como siempre, vamos a romper el hielo con nuestra primera sección. Entonces, Miguel, simplemente quiero que me comentes un alimento, para ti a lo mejor es fácil, ¿vale? Un ejercicio, un hobby y un miedo. Empieza por donde tú quieras. Vale, pues sí, seguimos por ese orden que le he ido comentando. Probablemente alimento tanto por gusto como al final, como soy nutri, pues por la parte de salud y por otro sentido, me quedaría con las legumbres y sin lugar a dudas con las lentejas actualmente. Qué bueno. Vale. ¿El segundo era ejercicio? Sí. Vale, pues ejercicio me quedaría con el peso muerto, probablemente. La verdad, como un ejercicio que suelo practicar bastante y me gusta, dentro de como esos ejercicios básicos, como es muy completo y al final esto vosotros mejor que yo lo sabéis. Vale. Era hobby y miedo. Sí, eso es. Vale, pues la parte de hobby probablemente leer y sobre todo, es verdad que últimamente intento cambiar, pero un poco vivo en el mundo de la burbuja de la ciencia y demás y siempre intento coger cosas de ciencia, pero cada vez intento también ensayo o literatura de ciencia ficción, otro ámbito, o sea, en ese sentido. Vale. Y claro, pero al final es un hobby, ¿no? Es trabajo. Claro, por eso que es la dificultad de cambiar un poco el ámbito en el que estamos acostumbrados. Eso es. Y miedo, probablemente diría que no aprovechar el tiempo suficiente con tus seres queridos y no haber vivido con ellos todas las experiencias que muchas veces hasta que no están presentes cuando te das cuenta de todo ese momento. Entonces, sin lugar a duda, eso. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, Miguel, ahora que hemos roto el hielo y nos conocemos un poquito más, tanto tú y yo como nuestros oyentes, vamos al turrón, que al final es por lo que estás aquí. Vale, cuéntanos un poquito a lo que te dedicas hoy en día, cómo es tu día a día, dónde estás investigando sobre todo, antes de que te empiece a preguntar cosillas. Vale, o sea, yo soy dietista nutricionista y habitualmente, quizá cuando hablamos de dietista nutricionista lo vinculamos más a la parte clínica, a la parte de trabajar con personas, cambiar su estilo de vida. Y yo la verdad que desde que empecé a estudiar siempre mi mayor vocación o motivación ha sido la parte de investigación y siempre he estado muy ligado a la investigación, incluso a partir de ahí ya me vine a Madrid a estudiar un máster oficial y que posteriormente me permitió hacer la tesis doctoral. Y yo he tocado como muchas ramas de la investigación, he hecho trabajos más en modelos in vitro, es decir, en células, en modelos animales, Vale. He trabajado en epidemiología, que es para evaluar en grandes poblaciones estilo de vida o cómo tiene un patrón de dieta efectos, y quizás lo que estoy más alineado actualmente, que es quizás lo que más me motiva, donde creo que puedo aportar más, es la línea de investigación que estoy haciendo en la universidad en la que actualmente trabajo, que es la Francisco Vitoria, en la cual compagino la docencia con esa parte de investigación y tengo un grupo de investigación que se llama Dieta, Salud Planetaria y Rendimiento, vale, donde un poco como las propias palabras del grupo se atribuyen, está muy vinculado a evaluar el efecto que tienen dietas que son saludables y sostenibles sobre tanto la parte de salud cardiometabólica, sobre también como el rendimiento. Porque a mí me pasaba mucho que cuando estudié nutrición, que no hace tanto de ello, nos ceñíamos simplemente a conocer el efecto que tenían los alimentos de manera específica a nivel individual sobre la salud de las personas. Ahora bien, vivimos un poco en una realidad mucho más compleja y es importante concebir la parte más integral de que ya no solamente el efecto que tienen los alimentos sobre nosotros, sino el efecto que tienen, por ejemplo, sobre el medio ambiente o sobre otras cuestiones más socioeconómicas o incluso culturales. Entonces, un poco integrar todo ello y al final son conceptos que van de la mano, que muchas veces parece que no se vinculan, pero a la hora de establecer recomendaciones son muy importantes. Entonces, yo actualmente estoy muy vinculado a evaluar dietas que se denominan dietas basadas en plantas, que son esos patrones de dieta en los cuales de manera general existe un claro predominio de alimentos de origen vegetal y de esa manera descifrar si tienen beneficios sobre la salud, sobre todo cardiometabólica, porque como bien sabemos
las enfermedades crónicas no transmisibles, las más comunes, son la enfermedad cardiovascular y el cáncer, donde el componente de estilo de vida tiene un papel muy importante. Entonces, sobre todo, un poco por esa prevalencia y esa situación, pues evaluar el impacto sobre ese ámbito. Y también sobre el rendimiento, rendimiento deportivo, porque siempre ha sido algo que me ha gustado bastante. Y como la proteína de origen animal y otra serie de circunstancias se vinculan mucho al rendimiento, a la potencia, a la ganancia de masa muscular, pues un poco desmitificar o al menos aportar conocimiento que sustente unas bases para establecer recomendaciones basadas en la evidencia y no un poco lo que escuchamos en redes sociales o en otro sentido. Qué bueno. Vale, yo, para empezar, nosotros aquí en España tenemos una dieta, ¿no? Que es la dieta de estilo mediterránea, ¿verdad? No sé si a ti te gusta, si no te gusta, si crees que es recomendable y si actualmente la seguimos, aunque sea famosa en España, si crees que realmente tenemos una adherencia como ciudadanos. Vale, os ha abierto un buen melón, que es como una de los... La dieta mediterránea es como el estandarte que se establece en términos de salud pública en el ámbito de la nutrición como el patrón de vida, o sea, patrón de dieta idóneo para la prevención y el tratamiento de muchas patologías y la más característica, la enfermedad cardiovascular. Eso es un poco lo que sabemos hasta el día de hoy, sobre todo porque hay muchos trabajos, uno que es muy conocido, que es el estudio PREDIMED, que justificó el potencial valor que tenía sobre todo en este tipo de patología. Ahora bien, actualmente un poco ligando lo que he ido comentando, cada vez existe mayor evidencia que justifica que aumentar el consumo de proteína de origen vegetal, principalmente de legumbres y de frutos secos, respecto a desplazar el aporte de proteína de origen animal, sobre todo carne, lácteos que sean como más maduros, eso puede tener o tiene beneficios adicionales sobre la salud. Entonces, la dieta mediterránea es cierto que es una dieta donde hay un predominio de alimentos de origen vegetal, pero también de manera general existe un consumo, o al menos por los estándares que se establecen, de alimentos de origen animal. Entonces, justamente un poco alineado con todo ello, nosotros hicimos un estudio que publicamos en agosto, pero ya fue el año pasado cuando lo realizamos, que justamente fue partir de esas dos premisas, es decir, ¿qué pasaría si nosotros cogemos una dieta mediterránea? De esa dieta mediterránea excluimos los alimentos de origen animal y los sustituimos por proteína de origen vegetal, principalmente legumbres y frutos secos. ¿Vale? Nosotros comparábamos eso respecto a una dieta mediterránea, que eso es muy importante en investigación, comparar con un grupo que en términos generales sabemos que es recomendado, porque si comparamos con una dieta occidental o algo que es bastante deficiente, pues cualquier cosa va a ser una mejoría. Entonces, igual si un poco vamos a la analogía del ejercicio físico, nosotros queremos ver si un ejercicio físico es superior a lo que ya sabemos que es oportuno, es idóneo, pero si lo comparamos con no hacer nada, pues obviamente cualquier cosa va a ser positiva. Entonces nosotros comparamos el efecto de una dieta mediterránea basada exclusivamente en alimentos de origen vegetal respecto a una dieta mediterránea. Una cosa muy interesante de ese estudio que hicimos es que cogimos sujetos que eran jóvenes, físicamente activos y sanos. Es decir, esto es como... la creme de la creme. Efectivamente, porque si cogemos gente que ya tiene patología muy fácil, o sea, entre muchas comillas, pero es relativamente fácil a la hora de mejorar, cambiando un poco su alimentación y ejercicio físico, mejorarlo. Pero si cogemos gente que es joven y que ya es sana, ver beneficios adicionales respecto a su punto de inicio ya es eso brutal. Entonces, claro, ya no solamente ellos, sino también teniendo en consideración que la mayor parte de las patologías que se denominan crónicas no transmisibles, la enfermedad cardiovascular y el cáncer, no aparece de un día para otro, sino que subyace bajo una cronificación de diferentes factores de riesgo que se manifiestan a lo largo del tiempo. Entonces, aquí cada vez se hace más hincapié, por eso yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos sobre ello, sobre la parte de la prevención. No esperar a que la patología esté presente, sino trabajar desde el principio y de esa manera evitar de hacernos frente de una condición que cada vez va a ser más difícil de abordar. Entonces, bajo ese punto de inicio, sujetos jóvenes, y comparar una dieta mediterránea respecto a una dieta mediterránea basada en alimentos exclusivamente de origen vegetal, nosotros pudimos constatar cómo, sin haber cambio en el peso corporal, porque esto también es algo importante, ya que sabemos que cuando hay un cambio en el peso corporal, esto puede hacer que ya por sí mismo la salud mejore, asociada por ejemplo al colesterol total, perfil lipídico, presión arterial. Nosotros queríamos que el peso se mantuviese estable y que si veíamos cambios eran consecuencias simplemente del tipo de alimentos que se incluían, no que había un déficit energético que hacía que el peso fuese bajando. ¿Qué conseguimos o qué pudimos observar, mejor dicho? Que ese tipo de patrón de dieta, simplemente por el tipo de alimentos que tenía, no por el aporte energético, era capaz de reducir el colesterol total, el colesterol LDL, la presión arterial sistólica, diastólica, que son los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso y también un factor relacionado con inflamación crónica de bajo grado, que es el ratio entre neutrófilo y linfocito, pues todo eso mejoró respecto a lo que ya sabemos que tiene de beneficio la dieta mediterránea. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta,
La dieta mediterránea puede ser, en términos generales, una dieta saludable, pero es que tenemos incluso capacidad de mejorarla más respecto ya a lo que está preestablecido. Porque ¿qué impacto tiene? Porque yo creo que ahora el principal peligro, ¿no?, para la dieta mediterránea o en este caso para la salud, según lo que me estás comentando, a lo mejor son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y cuéntame también, y hazme un poco la diferencia entre alimento ultraprocesado y luego, por así decirlo, la carne o carne roja. ¿Qué impacto puede tener a nivel de la salud? ¿Por qué la quitarías y en qué puede mejorar en un alimento de origen vegetal? Vale, a ver, el término de ultraprocesado a veces se utiliza de una manera un poco abstracta y se utiliza de forma indiscriminada para hacer atribución a muchas cosas. Si nos partimos en la evidencia científica, los alimentos ultraprocesados están categorizados en función de una cosa que se llama clasificación NOVA. Es decir, una serie de investigadores establecieron una serie de ítems que debían tener los alimentos para considerarlos no ultraprocesados, poco mínimamente procesados y ultraprocesados. Normalmente cuando en esa clasificación, que es el estandarte, al menos en evidencia científica, se hace alusión a alimentos ultraprocesados, son aquellos alimentos donde la matriz original del alimento ya no existe como tal y es básicamente la combinación de muchos ingredientes, muchos de los cuales se han ido aislando de otras matrices. Entonces, al final, así por entender de una manera más sencilla, suelen ser alimentos, o mejor dicho, productos donde la lista de ingredientes es interminable, sí, y donde habitualmente la mayoría de esos ingredientes los desconoces o no sabes de dónde han venido, porque básicamente parten de añadir aditivos, conservantes, o parten de reducir al mínimo otro alimento y combinarlo de muchas formas, pues para conseguir que sea más palatable, es decir, que sea más apetecible, o para conseguir una serie de características que en última instancia permiten que se consuman en mayor medida, y eso puede tener mayores riesgos sobre la salud a la hora de que haya un consumo excesivo. Eso en relación a alimentos ultraprocesados. En relación a carne, era carne roja, ¿verdad? Sí. La carne roja, en términos generales, podemos distinguir entre la que es carne roja no procesada y carne roja procesada. La carne roja no procesada, pues el chuletón de ternera que nos compramos, o en el caso de la procesada, pues serían el salchichón, todo el embutido. En el caso de la carne no procesada, sin lugar a duda hay una evidencia abrumadora de que tiene unos efectos nocivos sobre la salud, sobre todo por la adición, por ejemplo, de nitratos que se adicionan para que se conserven mejor, y eso es un denominado carcinógeno en humanos porque forma nitrosamina, y las nitrosaminas tienen un efecto bastante significativo a la hora de aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, de enfermedad cardiovascular y de cáncer. Y con la carne roja no procesada existía más controversia, pero la literatura científica en los últimos años pues, la ha manifestado de una forma bastante sustancial, que quizás no tiene un efecto tan nocivo respecto a la carne roja no procesada, pero tiene un efecto nocivo en términos generales, sobre todo derivado del contenido en grasa saturada, derivado de la presencia de hierro hemo, que a pesar de que de forma general se dice que es más biodisponible, que sí que lo es, el exceso de este supone beneficio, o sea, supone un impacto bastante negativo sobre la aparición de radicales libres y estrés oxidativo y otra serie de patologías. Y también que habitualmente en la carne roja se suele suponer o llevar a técnicas culinarias en las cuales se pueden generar compuestos carcinógenos cuando se quema, por ejemplo, o cuando se produce de una forma incorrecta. Ahora bien, una cosa que es súper importante, que siempre hago como mucho hincapié en esto, que siempre hablamos de ¿este alimento engorda o no engorda? ¿Este alimento es saludable o no es saludable? Es una pregunta que de forma rigurosa, si intentemos establecerlo y hablamos de la nutrición como una ciencia, no tiene mucho valor, porque al final, igual que nuestros días duran 24 horas, nuestra alimentación, la ingesta de alimentos a lo largo del día está acotada en un espacio temporal. Entonces, el efecto de un alimento queda supeditado tanto al del alimento que estamos consumiendo como al del alimento que estamos dejando de consumir. Cuando yo decido comer carne roja, estoy, por un lado, aumentando el consumo de carne roja, pero a su vez también estoy dejando de consumir otra cosa que pudiera ser peor o mejor. Entonces, por ejemplo, consumir carne roja no procesada puede ser una decisión cardiovascular, que siempre digo esto, una decisión cardiovascular espectacular si supone que dejes de consumir embutido. Claro. Aumentar el consumo de carne roja puede ser la peor decisión a nivel cardiovascular de tu vida en términos generales, si eso supone que estamos dejando de consumir legumbres o frutos secos. El desplazamiento es la clave para entender si un alimento tiene un potencial beneficio o no, a pesar de que estamos diciendo que estamos aumentando el consumo de un alimento, pero que estamos dejando de consumir es muy importante a la hora de establecer si es o no oportuno, porque de forma general nosotros no comemos de forma ilimitada así en términos generales, sino que cada vez que decidimos comer algo estamos también decidiendo dejar de comer otra cosa. Entonces el efecto final tiene que estar englobado en esa situación. Vale, esto te iba a hacer esta pregunta, pero un poquito más tarde, pero ya que me la has dejado ahí votando, te la hago. Hay una tendencia ahora en redes sociales que hay algunos influencers, o se hacen llamar así, que dicen que puedes comer lo que quieras mientras el rango de calorías que comas a lo largo del día
no las superes. Eso te va a hacer no ganar peso y eso te va a mantener una buena composición corporal, o eso es lo que dicen. Entonces, tenemos que contar calorías, es imprescindible hacerlo para gozar de una buena salud. Aparte de contar calorías, tenemos que hacer otras cosas. Cuéntame un poquito qué opinión te merece este tipo de... Vale, al final... Eso me parece muy peligroso, sí, por lo menos. O sea, eso se suele hablar de que eso es hacer nutricionismo, en el sentido de que es reducir los alimentos al contenido en grasa saturada o proteína o hidratos de carbono y al aporte energético. A pesar de que a nivel molecular el aporte energético, por poner un ejemplo muy sencillo, de 100 kilocalorías de frutos secos es equivalente a las 100 kilocalorías de unas galletas que me he comprado a nivel energético, el impacto que supone sobre la salud por la matriz, es decir, por lo que tiene de forma complementaria, más allá de simplemente el contenido a nivel energético, hace que el efecto final sea distinto. Muchas veces nos ceñimos a evaluar el efecto a nivel, sobre todo en el ámbito muchas veces del deporte, de ganar masa muscular, perder grasa, sin evaluar o sin ser conscientes que más allá de esa situación energética de conseguir que la composición corporal cambie de una manera u otra, eso también tiene una repercusión sobre la salud. Es decir, que la decisión de alimentos, a pesar de que el aporte energético sea el mismo, va a tener una gran influencia sobre muchos de esos factores de riesgo que hemos hablado antes, de la presión arterial o del perfil lipídico. Entonces es muy importante establecer que ya no solamente es una cuestión de ingesta energética, sino la clave es qué alimento utilizas tú para cubrir tu ingesta energética, porque eso es lo que en última instancia va a dictaminar la salud. Claro, es que yo veo estos vídeos y digo, hostia, es que nos estamos dejando una cosa muy importante que al final es la calidad del alimento como tal, y me parece fundamental. Claro, es verdad que a lo mejor muchas veces cuando hablamos de ámbito deportivo, habitualmente, sobre todo cuando un deportista de élite o con un alto rendimiento, cuando queremos ganar masa muscular, tenemos que ingerir una ingesta energética alta. Entonces, eso supone que de manera general, si nuestra alimentación es saludable, nos cueste alcanzar una ingesta energética alta. Entonces ahí pues sí que es oportuno que te asesores por alguien que te ayude a alcanzar esos requerimientos, porque de manera general, si te dejas guiar por esa señal de hambre y saciedad, si tu alimentación es saludable, no vas a alcanzarla. Pero de manera general, si intentamos buscar una alimentación saludable, si alcanzamos una proporción a partir sobre todo de alimentos de origen vegetal, vamos a conseguir que nuestro peso se mantenga en términos generales estabilizado y la salud en este sentido también sea óptima. Vale, vamos a hablar un poquito de los macronutrientes, y es que, bueno, hay cierta tendencia también, hay cierta fobia a los carbohidratos, ¿no? Y ahora se está poniendo muy de moda el tema de las proteínas y que todos los alimentos tienen que tener proteínas. Hablo de yogures, hablo de tal, y de hecho el otro día fui a hacer la compra y vi en un stand tagliatelle proteicos. Y, hostia, ¿cómo puede ser esto? Entonces, yo creo que nos estamos volviendo un poquito locos, ¿no? con esto. ¿O qué pasa con los carbohidratos? ¿Son tan malos? ¿Que las proteínas son tan buenas? ¿Cómo lo entremezclamos? Sí, a ver, un poco ligándolo al anterior, muchas veces reducimos los alimentos a componentes específicos como hidratos de carbono o proteína. También esto surge en tendencia, igual que hace unos años el tema de la grasa estaba demonizado y aparecieron los productos light como una forma más saludable de consumir grasa, cuando en última instancia se vio que en función del tipo de grasa puede tener beneficio o no, si son, por ejemplo, la de aceite de oliva, los frutos secos. Los hidratos de carbono, eso es un poco por la vorágine de este tipo de dietas, como la dieta cetogénica, carnívora y otra serie de ámbitos, se atribuyen que tienen efectos negativos. Y en la parte de la proteína, que ahora un poco lo combino con todo ello, la parte de la proteína siempre se ha vinculado a un ámbito del contexto deportivo, sí, y un poco de una forma totalmente sin sentido desde mi punto de vista o sin una atribución basada en la evidencia, se ha concebido que cuanto más mejor, y parece que cuanto más proteína mucho mejor a la hora de ganar masa muscular, cuando al final tenemos unos requerimientos de proteína que muchas veces, que siempre van a estar cubiertos, porque habitualmente con una ingesta en términos generales respecto a nuestra normocalórica, es decir, lo que necesitamos para mantenerlo, lo vamos a alcanzar sin ningún problema. Pero si buscamos una cuestión de optimización de la salud, solemos decir que los nutrientes se relacionan con nuestra salud hasta que alcanzamos sus requerimientos. Eso lo digo porque muchas veces pensamos que un alimento, o decimos que un alimento es saludable porque se dice, el pescado es saludable porque tiene omega 3, porque tiene proteína y porque tiene, por ejemplo, vitamina D. Y reducimos los alimentos a saludables o no en función de la cantidad de nutrientes que tienen. Eso es poco relevante porque nosotros, una vez que hemos cubierto esos requerimientos, añadir más de esos nutrientes no tiene beneficios adicionales. Incluso hay algunas vitaminas, sobre todo las que son
liposolubles que son más fácilmente acumulables y potencialmente tóxicas. Es decir, que esto es como todo en la vida, el agua lo necesitamos, pero cuando te pasas de agua hay un problema. Sí. Es decir, todo tiene, digamos, su punto justo para alcanzar su beneficio, su funcionalidad. Entonces, en nutrición la clave de todo esto es concebir qué alimento, o mejor dicho, qué efecto tiene ese alimento en un patrón de dieta sobre nuestra salud. Ya no solamente decir que la proteína o un alimento porque tenga proteína es saludable, nosotros queremos saber si consumir ese alimento que tiene más proteína mejora tu salud. Entonces, en términos generales, reducir un alimento solamente a ese componente es un poco absurdo o es poco conveniente, porque a nosotros nos interesa que esa proteína, por ejemplo, esa pasta que me has comentado que tenía más proteína, sí. No porque tenga más proteína va a ser por sí mismo saludable, porque si vamos a alcanzar nuestros requerimientos de proteína, añadir más no va a suponer nada adicional. Entonces, un poco esa vorágine. Entonces, la cuestión es buscar aquellos patrones de dieta, un poco para hacerlo más sencillo, aquellos patrones de dieta que suelen decir en las ciencias de la salud, que son las bases rigurosas de las ciencias de la salud, de nosotros buscamos como profesional sanitario que una persona viva más, es decir, que su esperanza de vida aumente y que la calidad de esa vida sea también mejor, porque de nada nos sirve que una persona, la esperanza de vida sea de 90 años, pero los últimos 30 años su calidad es bastante baja. Entonces, de una manera bastante consistente se ha podido comprobar como un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, sobre todo asociado a proteína de origen vegetal por ese desplazamiento, supone una mejoría en todos esos sentidos. Entonces, de nada nos sirve decir que vamos a conseguir más proteína independientemente del origen, porque incluso hablamos de proteína como si fuese todo igual, incluso hablando de lo que has comentado antes, pero la proteína, a pesar de que a nivel molecular, quitando esa parte de aminoácidos esenciales o no esenciales, pero el origen o la materia en la que se encuentra la proteína es distinta. Es decir, hay muchos estudios que ven como el efecto de consumir la proteína si procede de carne no es el mismo efecto sobre la salud que si procede de legumbre o frutos secos. Es decir, que incluso el origen, un poco hablando de antes con lo que estábamos comentando, va a dictaminar el efecto final. Entonces nosotros no queremos conocer el efecto mediado en marcadores intermedios que se denominan, sino el efecto final sobre nuestra salud, es decir, sobre mejorar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Vale, porque nosotros entiendo que la vamos a digerir mejor, si puede ser más natural o depende un poco también de nuestro contexto, quizás, de lo que estemos acostumbrados a comer, puede ser por ahí. Pero digerir te refiere a nivel de la proteína. Como decías, que depende del origen un poquito de la proteína. No, o sea, si es más procesada o no. Vale, ahí me quería referir más bien de que cuando nosotros ingerimos, claro, nosotros no solamente, cuando ingerimos un alimento, no solamente ingerimos la proteína de ese alimento, sino lo que tiene ese alimento. Cuando nosotros ingerimos la proteína que está, por poner un ejemplo, en los frutos secos, esa proteína, los frutos secos, además de proteína, tiene minerales, tiene fibra, tiene otra serie de componentes. Cuando ingerimos la proteína que está en la carne, además de la proteína propia de la carne, tiene grasa saturada, tiene hierro hemo, es decir, tiene otra serie de componentes que son los que dictaminan el efecto final sobre la salud. Siempre también hablo de lo mismo y ahí sí se ve de una forma bastante más constatable. Esto es muy fácil, o se utiliza mucho en marketing de alimentos, reducir los alimentos a nutrientes y decir que un alimento es saludable por la cantidad de nutrientes que tiene. Y el ejemplo más paradigmático que se ha utilizado hasta la extenuación es el tema de bebida alcohólica. El vino se ha vinculado siempre a la salud cardiovascular porque se decía que el vino tiene un componente que es maravilloso que se llama resveratrol, que es un antioxidante. Los estudios con resveratrol en modelos animales salían resultados espectaculares. Pero aparte tienes otras cosas. Efectivamente, pero se atribuía que como el resveratrol está presente en el vino, por ende tiene beneficios sobre la salud porque tiene ese componente, pero eso es totalmente poco significativo porque nosotros queremos saber cuál es el efecto de consumir ese alimento, o en este caso esa bebida, que además de tener este componente potencialmente beneficioso, tiene otra serie de cosas que pueden ser mejores, peores o que de manera sinérgica pueden suponer un impacto sobre la salud. Claro. Vale, hablemos un poquito de dietas como tal, la dieta paleo, dieta cetogénica. ¿Qué opinión te merecen? Y si valen para todos, cuéntame. Bueno, me gustaría que incidieras un poquito en la importancia del contexto de cada una de las personas. Creo que es bastante importante, ¿no? A la hora de decidir un poco el tipo de alimentación que tiene que llevar cada uno, ¿no? Vale. O sea, son muchas cosas, son muchos frentes que vamos abriendo, pero por un lado, nosotros como profesionales sanitarios tenemos que promulgar o divulgar o hablar con la persona con la que trabajamos de cuál es el estilo de vida más óptimo para conseguir que una persona viva más y viva mejor. Es decir, eso tiene que ser nuestro objetivo. En términos de dieta, lo que conocemos de manera sustancial es que el patrón de dieta que hace que una persona viva más y mejor, al menos con la evidencia disponible, son dietas en las cuales existe un claro predominio de alimentos de origen vegetal. Ahora bien, eso es el mensaje que damos a salud pública de manera general. Otra cosa es que nosotros de manera individual, como en este caso si yo soy dietista nutricionista y trabajo en el ámbito clínico,
trabaje con esa persona dándoles recomendaciones para que de manera gradual se vaya acercando a ese patrón de dieta. Entonces ahí está lo que me estaba comentando desde el contexto, pero no un poco porque muchas veces se habla con este tipo de patrones de dieta que como son muy difíciles de seguir, se suele decir porque generan poca adherencia, pues ya por eso lo vamos a dejar de recomendar. Vale. Aquí está la clave de que nosotros como profesional sanitario, en este caso dietista nutricionista en el ámbito clínico, vamos a dar la herramienta y vamos a ayudar a la persona para que de manera gradual se vaya acercando lo máximo posible a ese patrón que le sea factible, pero sabiendo que en última instancia ese tiene que ser nuestro objetivo, esa optimización del resultado. Por esto, igual, el mismo ejemplo de siempre. Para una persona que fuma mucho, nuestro objetivo tiene que ser que deje de fumar. Pero no de un día para otro. Efectivamente, no de un día para otro y de forma específica con ese profesional de la salud con el que trabaje, pues de manera gradual se irá reduciendo su contenido, en este caso su consumo. Pues con la alimentación algo similar o con el ejercicio físico. Nuestro objetivo es que, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, que una persona realice ejercicio físico lo máximo que pueda. En ese proceso pues vamos a ir dándole las herramientas para que se vaya adhiriendo a ese proceso, pero sin dejar nunca de lado que muchas veces, sobre todo con la alimentación, pasa que como se atribuye que es difícil porque no genera adherencia o el contexto, que muchas veces es un poco un término manido desde mi punto de vista a veces, dejamos de lado cuál es lo más óptimo. Y por eso muchas veces la nutrición cae un poco en una pseudociencia porque parece que todo vale. Y muchas veces en el concepto de hay que comer de todo en su justa medida, el equilibrio, son términos un poco abstractos que dan pie a prácticamente comer cualquier cosa. Entonces un poco en esa línea. Las otras dos dietas que me han comentado, la dieta paleo y la dieta cetogénica. La dieta paleo. Bueno, te he hablado de esas dos, pero me quería un poco referir para... Bueno, coméntanos en qué consisten las dos si quieres, pero yo no iba como a hablar de las dos dietas en concreto, sino a no... que me gustaría que dieras ese mensaje de que no hay que ceñirse a una en concreto como tal, sino... o sí, quiero decir. A ver, aquí la cuestión es que son dietas diferentes tal y como están enfocadas. La dieta paleo básicamente, como su nombre indica, se atribuye a consumir lo que se consideraba que consumían en el paleolítico, que eso todavía no se sabe, o sea que un poco parte un poco de una nube bastante compleja, pero eso se conoce en el ámbito de la ciencia como falacia naturalista y es como considerar que todo lo que se hacía anteriormente al momento presente es mejor, cuando no sabemos si básicamente estas personas en el paleolítico comían básicamente lo que tenían, es que no tenían otra opción y no por ello iba a ser lo mejor. Lo bueno es que hoy en día tenemos la ciencia que nos permite de una manera mucho más rigurosa saber cómo funciona la naturaleza y de esa manera con la ciencia conseguimos predecir eventos. Nosotros cuando hacemos un ensayo clínico en ciencia, cogemos grupos de personas, a la mitad del grupo de personas le hacemos una intervención y a la otra mitad le hacemos otra intervención. De esa manera conseguimos conocer el efecto y podemos predecir el potencial beneficio de hacer una cosa, de hacer otra. Eso es ciencia. Lo otro un poco, pues, empirismo o pasarnos de un poco lo que creemos, pero no de manera rigurosa. Con la dieta cetogénica, que por eso son como cosas distintas, la dieta cetogénica más bien es una pauta dietética en la cual se establecen distribución de macronutrientes. Es decir, una dieta muy baja en hidratos de carbono y se basa básicamente en un alto aporte de grasas para entrar a un estado de cetosis. Entonces la dieta cetogénica per se no podemos decir así en términos generales que ni muy problemática ni beneficiosa, sino aquí va a depender del tipo de alimentos que lo constituyan, porque puedes hacer una dieta cetogénica comiendo bacon, huevos fritos y aceite de coco, o puedes hacer una dieta cetogénica a base de frutos secos, aceite de oliva y aceituna y aguacate. Es decir, que aquí un poco hablando de igual forma, a pesar de que hablamos de macronutrientes, el origen de esos macronutrientes, del tipo de alimentos del que procede, va a tener un impacto sobre la salud. Vale. Pero un poco para dejar un mensaje más sencillo y más global. Si buscamos optimizar la salud de las personas, tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible a patrones en los cuales predomine de una manera bastante sustancial alimentos de origen vegetal mínimamente, o sea, o no procesado o mínimamente procesado. Vale. Y en ese proceso, pues cada persona parte de un punto distinto. Obviamente, en función de ese punto, con la persona que trabaje, si está trabajando con un dietista nutricionista, por ejemplo, pues le va a ir dando las herramientas para ir poco a poco haciendo una transición. Pero esto no es una cuestión que muchas veces pasa de un día para otro dejo de consumir toda la carne, todo el pescado, todo el huevo y toda la leche, porque al final muchas veces eso dificulta esa parte que decía de adherencia y termina fracasando esa transición. Entonces, la importancia es trabajar con alguien que te ayude a alcanzar esos cambios y alcanzar que si dejo de consumir, por ejemplo, carne y pescado, la sustitución no son espinacas y acelgas, sino que la sustitución, por ejemplo, son legumbres. Entonces, ese tiene que ser un poco el mensaje. Vale, sí, quedarme en la calidad del alimento como tal y no tanto en quedarme con una distribución del macronutriente como tal. Vale, ahora, a raíz de esto, dieta para un deportista.
existe esa corriente de que los hidratos de carbono tienen que ser, por así decirlo, la base que sustenta esa dieta, ¿vale? En cuanto a porcentaje, ¿estás de acuerdo, sí o no? Y cuéntame si, bueno, estás de acuerdo en este caso. En términos generales sí, podemos hacer pequeños matices en el sentido del, como siempre, el tipo de deporte del que hablemos, pero se sabe de una forma bastante sustancial que el glucógeno muscular es un determinante crítico a la hora de mantener el rendimiento deportivo en alta intensidad, y el glucógeno muscular viene dictaminado por la ingesta de hidratos de carbono. El glucógeno muscular es el sustrato energético que utilizamos en vías de alta intensidad, pues esto por hacerlo mucho más complejo, pero es la famosa vía de la glucólisis citosólica, del lactato y todo esto. La más rápida. Efectivamente, entonces nos permite obtener energía más rápida, y en un contexto deportivo, si queremos hacerlo igual de manera eficiente y de manera óptima, pues es una fuente sustancial. Pero incluso también, y esto es interesante lo que plantea, y yo en toda esta parte hago como mucho hincapié, de que muchas veces parece que el camino del rendimiento deportivo es distinto al de la salud. ¿Vale? Y nuestro trabajo como profesional sanitario es intentar, dentro de lo posible, porque muchas veces el deporte de élite llega a momentos que no es saludable, pero habitualmente trabajamos con personas que hacen deporte y parece que buscamos maximizar el rendimiento deportivo a costa de cualquier cosa. Y hay que buscar puntos en los cuales intentar no dejar de lado ni una cosa ni la otra. Entonces, aquí es encontrar esos patrones de dieta, esas recomendaciones dietéticas que por un lado nos permitan que el deportista con el que trabajamos rinda mejor, pero que también su salud no se deje de lado, porque al final estas personas, sobre todo si son deportistas que tienen un periodo, en este caso una vida de 10-15 años haciendo deporte, después cuando dejen de hacer ese deporte van a tener una repercusión sobre su salud en base a lo que han venido haciendo en sus precedentes. Entonces también yo creo que esa es la diferencia entre trabajar con un profesional sanitario o con alguien que me está diciendo que lo mejor es pues reventarme en el gimnasio o comer toda la proteína que pueda, todos los huevos que pueda, toda la carne que pueda, sino nuestro trabajo es encontrar ese punto que es muy complejo obviamente, pero encontrar que por no dejar en esa balanza una cosa respecto a la otra. ¿Existen diferencias entre chicas y chicos? En cuanto a vías energéticas, pues el otro día tuvimos una conversación con Susana y nos comentaba que quizá la vía energética, que se está investigando que la vía energética en cuanto a las chicas podía ser un poquito diferente, en cuanto a que podían tirar un poquito más de grasa, ¿vale? Y también me interesa que nos cuentes si a la hora que nosotros ingerimos esos alimentos es mejor tomarlos a la luz del día o no, porque también sé que se está investigando un poquito sobre esto. Vale. A ver, por un lado, con el tema de la salud femenina, no soy experto en ello y no he leído tantas cosas, he sido un poco más por curiosidad. Al final soy una persona como muy inquieta a nivel de nutrición, entonces he leído muchas cosas. Vale. En la parte esa de salud femenina sí que es cierto que el momento del ciclo menstrual hace que el metabolismo cambie y, por ejemplo, la oxidación de grasa y otros factores sean distintos en función del momento o el timing del ciclo menstrual. Eso por un lado. Ahora bien, al menos con la evidencia que yo he leído, no existe un consenso muy claro a la hora de si realmente tenemos que hacer unas recomendaciones muy diferentes en mujeres respecto a hombres, ya no solamente eso, sino muy diferente en función del momento del ciclo menstrual en el cual se encuentre la mujer. Entonces, un poco, lo digo, o sea, no soy una persona experta en este sentido y un poco por curiosidad lo que he podido ir leyendo, y creo que todavía es un campo muy bonito y por eso yo creo que todas estas personas es como de mucho valor el trabajo que están haciendo para ejemplificar que muchas veces, que lo estábamos hablando antes de empezar la grabación, de que todos los estudios se hacían habitualmente con una proporción muy grande en hombres y parece que se extrapolaban a mujeres cuando se ha visto que esa extrapolación no es eficiente, y nosotros estamos haciendo estudios en los cuales básicamente o cogemos solamente hombres o cogemos solamente mujeres, porque por ejemplo en el caso de las mujeres hay que hacer las pruebas, por ejemplo, si son ejercicios físicos en momentos específicos del ciclo menstrual. Entonces cada vez se está haciendo de una manera más correcta metodología a nivel de investigación específica para si son hombres o mujeres y en esas circunstancias fisiológicas que son distintas, y gracias a este tipo de estudios pues sí, poco a poco podremos llegar a establecer recomendaciones mucho más claras. Eso por un lado, y respecto a la otra parte que has comentado, una parte también súper interesante y muy apasionante, podemos estar hablando muchas horas, que se llama cronobiología. La cronobiología es cómo nuestras variables biológicas van a ser distintas en función del momento del día. Variables biológicas que son todas, pues hablamos desde nuestra temperatura corporal, hablamos desde las hormonas que nos permiten mantenernos más o menos activos. El ejemplo como más claro y paradigmático es el cortisol es muy alto por la mañana, que es el que nos permite despertarnos. En unas condiciones idílicas debería ir bajando a lo largo del día, y eso
subyace junto con el incremento de melatonina a lo largo de la tarde-noche, que sería como el pico de melatonina junto con los bajos niveles de cortisol antes de dormir, es el que nos induce esa sensación de somnolencia, esa sensación de irnos a dormir. Pues igual que pasa con esto, pasa con las hormonas que están relacionadas con el hambre y la saciedad, que son la grelina y la leptina, muchas hormonas que hacen que quizá empiece a haber cada una disciplina que se llama, dentro de la cronobiología, se llama crononutrición. Es decir, si ya no solamente importa qué estamos comiendo, sino en qué momento del día se ingieren esos alimentos, a pesar de que el contenido a nivel energético sea el mismo, quizás puede ser oportuno establecer recomendaciones específicas a nivel de nutrición en función del timing, del momento. Esto es un área emergente muy interesante, que por ejemplo se sabe de manera general que la sensibilidad a la insulina, que al final está muy relacionada con la captación o la ingesta de hidratos de carbono o la oxidación de grasa, pero sobre todo la sensibilidad a la insulina es mucho más alta durante la mañana, las horas máximas de exposición solar, que por la tarde-noche. Entonces eso que se decía antiguamente de intentar que la cena no fuese muy copiosa, pues quizá bajo ese paradigma nuevo de la cronobiología puede tener sentido, porque somos más eficientes a la hora de utilizar de manera más correcta los hidratos de carbono. Ahora bien, esto es como un entresijo muy complejo e integral de la fisiología humana, porque cuando nosotros realizamos ejercicio físico por la tarde, en ese caso, el ejercicio físico sabemos que por una vía distinta al de la insulina favorece la liberación de transportadores de glucosa, que son los famosos GLUT4. Entonces, quizá a lo mejor, como hay tantos factores que regulan el metabolismo, ya no solamente la nutrición, sino que hay el ejercicio, puede ser el descanso, pueden ser otros muchos factores, a lo mejor, a pesar de que la sensibilidad a la insulina por la tarde sea más baja de manera intrínseca, si realizamos ejercicio físico, el ejercicio físico por sí mismo es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, es un poco para manifestar lo complejo que es y que quizás desde mi punto de vista todavía se necesita un poco más de literatura científica para establecer un consenso muy claro. Es verdad que existe un patrón, una estrategia dietética que se está utilizando mucho o se está estudiando mucho en los últimos años, que es un tipo de ayuno intermitente que se llama Time Restricted Eating, TRE, que es alimentación restringida en el tiempo, y es básicamente acotar la franja de ingesta de alimentos en los momentos en los que se concibe que es a nivel de cronobiología más eficiente, que es básicamente pues empezar a ingerir alimentos sobre depende del país en función del ciclo de exposición solar, pero desde las 8 a las 9 básicamente, a lo mejor hasta las 4 de la tarde. Claro, hay países, ahí está la cuestión, en España tenemos las malas costumbres de cenar muy tarde. Hay países donde la última comida puede ser a las 4 o a las 5, que eso parece ser que es óptimo en términos de cronobiología, porque es cuando a nivel fisiológico nuestro cuerpo mejor responde a la ingesta de alimentos. Entonces quizá en España, un poco por nuestra cultura, pues sí que tiene sentido ir haciendo que la ingesta de alimentos se vaya acercando ahora más asociada al mediodía y no tanto cenar a las 9 o a las 10 de la noche. Pero bueno, claro, es que yo creo que ahí en los países nórdicos, por ejemplo, se les complica un poquito el tema, porque en invierno a lo mejor ven la luz del día 2 horas o 3 horas al día. Claro, entonces esto, incluso cuando hablamos de estudios, en función de cada país, esto es un contexto totalmente distinto. Vale, Miguel, me tiraría hablando contigo 2 horas o 3 horas más, ¿vale? Pero vamos a ir cerrando y así nos dejamos temas para que puedas venir otro día. Entonces, para cerrar esta charla, no de una manera tan drástica, te voy a pedir 4 conclusiones o 4 consejos, ¿vale? Que para ti sean claves a la hora de, bueno, pues dárselos a mi padre, a mi madre, a personas de a pie, ¿de acuerdo? Para que puedan mejorar su salud en cuanto a términos alimenticios. Es que incluso te iba a decir que con una y te resumo todo en global. Dale. Aumenta el consumo de alimentos de origen vegetal mínimamente o nada procesado. O sea, esa es como la recomendación más sencilla sobre la cual, a partir de ahí, los beneficios sobre la salud son incontestables, tanto sobre nuestra salud como la parte de sostenibilidad. Qué bueno. Pues mira, con eso nos quedamos. Vale. Como siempre, ya sabes, nos has escuchado, nos consta, y antes de cerrar el podcast, nos gusta siempre que nos comentéis pues un reto a medio, corto, largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces cuéntanos, sobre todo a nivel profesional, ¿vale? ¿Qué tienes ahí en mente para los próximos años? Sí, o sea, un poco, como he ido comentando, estoy muy metido en la parte de investigación, entonces tengo la fortuna de que todas las locuras a nivel científica que se me ocurren, en el sentido de ideas que puedo ir leyendo, que pueden ser interesantes, las ponemos un poco de manifiesto con los recursos que por desgracia son limitados en el ámbito de la ciencia, que no son muy sustentables. Entonces, una lástima. Efectivamente. Tenemos varios estudios en marcha. Y por ejemplo hay un estudio que empezamos el año pasado y que el año que viene la intención es volver a retomarlo haciendo una muestra más compleja, que es por ejemplo evaluar el efecto de la creatina, que es muy habitual en el contexto del deporte, en sujetos veganos
respecto a sujetos omnívoros porque sabe que, por no hacerlo muy largo, Ujú. en sujetos omnívoros comen, o sea, se toma creatina a través de los alimentos como puede ser la carne. La carne es tejido muscular, el músculo Sí. tiene creatina de manera intrínseca. Las personas que son veganas no toman nada de creatina de manera exógena porque no hay nada de origen animal, no hay tejido muscular. Ujú. Entonces, hay trabajos interesantes, solamente hay 2 trabajos, que por eso no hay nada realizado en veganos, que sería un poco lo que queremos constatar nosotros, de que probablemente mi hipótesis es que en sujetos veganos existe algún tipo de supercompensación a la ingesta de creatina exógena, lo que haga que el efecto ergogénico del rendimiento Sea deportivo mayor. sea mayor respecto a omnívoros. De manera similar a lo que se hace con el glucógeno, que se habla de supercompensación, de bajar mucho los depósitos, ingerir de manera posterior para aumentarlo en mayor medida, pues mi hipótesis es que con la creatina puede pasar algo similar. Aún así, la creatina, ¿crees que ya te lo pillo ahí de... ¿Sí? te voy a atracar un poquito. ¿Crees que la creatina, no solamente en personas que sean veganas, ¿de acuerdo? ¿Crees que es interesante? ¿Crees que es obligatoria tomarla? A ver, obligatoria no. Y esto es muchas veces lo que pasa en la parte del deporte, que lo que se suele decir, se empieza la casa por el tejado y pensamos que la suplementación es lo que va a dictaminar el efecto final y la alimentación, o sea, la suplementación es algo complementario, pero que si no hay una base asociada a ejercicio físico y alimentación no hay nada. La creatina es probablemente uno de los suplementos o el suplemento que ha sido más estudiado y sobre el cual se sabe que tiene potenciales beneficios a la hora de que hace que nuestro rendimiento físico sea un poquito mayor de alta intensidad y si el rendimiento físico es un poquito mayor, la adaptación al ejercicio es un poquito mayor, por lo tanto, aumento de ganancia de masa muscular o aumento de marca asociada al deporte que se esté realizando. Eso por un lado, y todos estos estudios son a corto plazo. Hay una corriente que empieza a hablar que quizá estos efectos beneficiosos de la creatina pueden ser que se vayan diluyendo en el tiempo si se cronifica mucho su ingesta. Son hipótesis que no han sido muy estudiadas porque, por desgracia, los ensayos suelen ser de corta duración. La mayoría de ensayos con creatina suele durar 4 o 5 semanas. Entonces, hay algunos autores que de manera interesante justifican que quizá el cuerpo puede generar algún tipo de adaptación que en última instancia haga que el efecto beneficioso que se veía la primera semana no es el mismo que se ve a las 12 o al año de estar consumiendo la creatina. Entonces, sí que parece que a corto plazo puede suponer, o sí que se sabe, que supone beneficios a la hora de aumentar el rendimiento deportivo. A largo plazo se desconoce y hay poblaciones en las cuales puede ser interesante. Igual que justamente compartí hace poquito una historia de... En el ámbito de la salud mental se está trabajando mucho que la creatina puede ser interesante en la parte de algunas patologías relacionadas con deterioro cognitivo. Aquí, por ejemplo, la autoridad sanitaria, o sea, la ESAN, que es la autoridad española, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, estableció que la evidencia disponible es prácticamente ninguna y a partir de la misma no se puede hacer ningún tipo de alegación para decir que la creatina en forma de suplemento tiene beneficios sobre la salud cognitiva. Eso no quiere decir que es lo de siempre. Ausencia de evidencia no quiere decir evidencia de ausencia, que muchas veces es lo que pasa, que no hay poco, o sea, hay muy poco estudio y no podemos llegar a esa conclusión, que es un poco para decir la necesidad de seguir estudiándolo en última instancia. Qué bueno, Miguel. Yo creo que nos hemos pasado de tiempo seguro, pero para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Para mí ha sido un auténtico placer irnos de tiempo porque he estado disfrutando como un auténtico enano y aprendiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No queremos despedirnos del podcast sin hacer una mención a nuestros estudiantes de la escuela y tampoco a nuestros oyentes. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios, preguntas. Sabemos que nos hemos dejado un montón de cosas por preguntar a Miguel, así que pues aprovechamos para que tengáis esa oportunidad de dejarnos en esos comentarios esas preguntas que nos podamos haber dejado en el tintero. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros este ratito. Muchas gracias a vosotros y la verdad que se me ha pasado el tiempo volando y yo creo que como se han quedado tantas cosas, pues seguramente podemos repetirlo en otro momento y todas esas cuestiones que se hayan podido quedar, resolverlas sin problema. Seguro. Pues como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos y como siempre os digo, esperamos haberos aportado algo. Un saludo.